Diputada, buenos días. Buenos días. Preguntarle, ¿han hablado con algunas organizaciones civiles de mujeres para homologar la ley con respecto al asunto del aborto en Veracruz? Claro. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay claro que contacto y diálogo con algunas organizaciones feministas y académicas, no solo de Veracruz, sino de otras partes del país que se han acercado a plantear sobre todo las recomendaciones que hizo la CONAVIN antes de emitir la segunda alerta por agravio comparado en Veracruz. De emitir la CONAVIN o de emitir la Secretaría de Gobernación la segunda alerta, seríamos el primer estado en todo el país que tenga dos alertas por violencia de género, ¿no? Entonces, antes de emitir esa segunda alerta o de decretarla, emitió una serie de recomendaciones. Una de ellas es echar abajo la reforma al artículo 4 constitucional en términos del derecho a decidir, y la segunda es las reformas al Código Penal en términos de causales no punitivas para la interrupción legal del embarazo. Entonces, tenemos plazo que se cumple, son 6 meses a partir de que se hace la recomendación, se hizo en abril, mal no recuerdo, creo que se cumple en septiembre, tenemos hasta septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, septiembre, octubre, si mal no recuerdo más por la fecha, para presentar las adecuaciones legales aquí en la legislatura. Hemos platicado con algunas feministas, integrantes de colectivos, y ellas, bueno, nos piden una posición a las diputadas y además con toda la razón, con justa razón. Las recomendaciones de la CONAVIN van a los tres poderes, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde. Mi posición, y se lo he externado a ellas, es que nos convoquen a las diputadas de todos los grupos legislativos, que hagamos un compromiso público de impulsar la reforma juntas. Lo de menos será que algún grupo legislativo, en este caso hagamos nosotros presentemos la iniciativa de reforma, pero si no tenemos el consenso de la mayoría o el respaldo de la mayoría y no logramos consenso en el tema, difícilmente va a pasar, sobre todo la reforma constitucional, ¿no? Entonces, creo que es urgente, que ya se había dicho, la reforma que impulsó Duarte y la anterior legislatura, el artículo 4 es violatoria de los derechos de las mujeres. Lo que se ha avanzado en términos del marco internacional, de incluso el marco nacional, no puede ser ni castigado ni punitivo la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es urgente sentarnos a dialogar entre las legisladoras e impulsar juntas la reforma a la ley, a la Constitución y al Código Penal, porque lo están exigiendo las propias compañeras, ¿no? O sea, considero que tenemos que responder a esa exigencia ciudadana y pues sí habría el debate, pero no puede el debate estar marcado por una posición religiosa, ¿no? Por la influencia de la Iglesia. Es un asunto de salud pública y debe verse así, ¿no? ¿Qué tan sensibles están las compañeras? No sé, eso hay que platicarlo, hay que platicar con mi propia fracción, que yo creo que las compañeras ya tienen una posición clara en ese sentido, pero también con las otras legisladoras de los otros grupos. Recordemos que ha sido el PAN y el PRI los que han impulsado reformas en contra de los derechos de las mujeres, y la reforma de la legislatura pasada fue planteada por ellos dos, impulsada por PRI y PAN, y a nivel nacional han tenido una posición contraria, ¿no?, a la libertad de decisión de las mujeres. Entonces a mí sí me gustaría oír la opinión aquí de las legisladoras panistas y priistas en este sentido, ¿no? O sea, vamos a hacer caso a las recomendaciones que hay, o no, vamos a ir a legislar en favor de los derechos de las mujeres o no. Yo sí quiero que lo respondan, y creo que las compañeras feministas, las académicas, nos pueden hacer la convocatoria para sentarnos y poder procesar este tema. Finalmente también es un asunto de voluntad política. Para tenerlo claro, entonces son 6 meses los que están corriendo, vencen en octubre, y si no, ¿a qué se arriesgan, a qué se enfrentan? No, a que se emita la segunda alerta de género para el Estado, y nos convertiría en el primer Estado con 2 alertas, y que las propias compañeras vayan a instancias internacionales, a la Corte Interamericana, a defender sus derechos, ¿no? Y pondría a Veracruz muy mal, pondría al gobierno del Estado muy mal, y pondría a este Congreso como un Congreso retrógrado y en contra de los derechos de las mujeres. Porque incluso sus propias posiciones a nivel nacional se contradicen aquí.
Por supuesto, ¿no? En el caso del PRI y el PAN, ¿no? Y bueno, son recomendaciones de la Secretaría de Gobernación vía la CONAVIN, así que tenemos que responder.